La cuarta sesión plenaria del 20º Comité Central del Partido Comunista de China está sentando las bases para el próximo plan de desarrollo del país, conocido como el 15º Plan Quinquenal, que comenzará en 2026. China va a despedir este 2025 su 14º plan quinquenal, que ha tenido 3 grandes ejes: consolidar la modernización económica, reforzar la autosuficiencia tecnológica y promover su desarrollo interno. Afirma Marcelo Muñoz, ya le hemos citado alguna vez, ya saben, uno de los economistas pioneros en relacionarse con China desde España, que el país avanza con paso firme hacia las llamadas nuevas fuerzas productivas: la innovación, la digitalización, la inteligencia artificial, las energías limpias o la biotecnología, sí, pero bajo la guía del Estado. Los resultados de este 14º plan quinquenal son incuestionables en muchísimos terrenos, guste más o guste menos. China se ha consolidado como el primer país del mundo, por ejemplo, en número de patentes registradas, así que podemos decir que Occidente ya no tiene la patente, nunca la tuvo, de la creatividad o de la capacidad para construir nuevos horizontes, para imaginar nuevos futuros. Pero más allá de la economía, o justo apoyada sobre ella, saben aquello de la estructura y la superestructura, está la gente, el bienestar, la prosperidad, la seguridad material que permite poder desarrollar un proyecto de vida digno, pleno, y que éste no descanse sobre la miseria o la pobreza de otros. Bien, pues esos indicadores que aquí vemos peligrosamente amenazados y en regresión, piensen por ejemplo en vivienda, salario, sanidad, y eso es un consenso para cualquiera que observe el desmontaje de los estados del bienestar occidentales. En China sigue la tendencia contraria. Este 14º plan quinquenal, por concluir, es el que logró la erradicación de la pobreza extrema en 2021. Más de 800 millones de personas salieron de la pobreza en 4 décadas en China, pero más allá de las cifras, este logro refleja una filosofía profundamente confuciana, como recuerda Muñoz. El bienestar del pueblo es la medida del buen gobierno. Queda claro comprender cómo esta planificación quinquenal, que ahora inaugurará su 15º plan, se articulará o encajará en el orden internacional. China ofrece una vía basada en la planificación a largo plazo, la cooperación internacional o la confianza mutua. ¿Por qué? Pues porque China ha observado que el fracaso del viejo modelo de bloques nos enseña que hay que tener vista larga y vuelo alto. No se trata, dice Muñoz, de imitar a China, sino al menos de comprenderla, algo que en Occidente aún parece que se empeñan en no querer hacer, y en buscar espacios para colaborar que beneficien a ambas partes. Si hay algo que te dicen quienes se relacionan comercial o políticamente con China, es que, insisto, te puede gustar más o menos, pero China cumple con lo que promete. Esa es su mayor credencial como socio internacional. Su planificación no es propaganda, es compromiso. Comprender sus planes quinquenales, dice este analista, es comprender también el alma de su desarrollo, el por qué y el para qué. Pues mañana Donald Trump se reunirá con Xi Jinping en la ciudad de Busan, en Corea del Sur, en el marco de la cumbre APEC 2025. No creemos que Trump entienda demasiado esto de la planificación estatal, ni esa idea de la prosperidad compartida, del multilateralismo, mucho menos el confucianismo, eso seguro que no lo entiende. Comprenderá, en todo caso, lo que le sirve al oído el asesor de turno que le acompaña en el viaje. Pero sí, probablemente Trump le estrechará la mano a Xi Jinping, soltará unos cuantos titulares a pie de avión que sacudirán Twitter y las redacciones internacionales y volverá a dormirse a su cama del despacho Oval. Pero me temo que no habrá entendido nada. Bienvenidos y bienvenidas a La Base. La Base. Planes quinquenales, ¿cómo les suena eso? ¿Les recuerda algo? Hoy vamos a hablar de ello y vamos a actualizar la situación de China en el tablero internacional. Manu Levín, ¿qué tal? ¿Qué tal, Irene? Bueno, el nuevo plan quinquenal de China, hay un país, una potencia en Asia que aplica planes quinquenales desde hace 70 años. Vamos a ver en la sección que dedicamos a analizar a los medios qué dicen los medios europeos sobre esto, qué es lo que impacta a este lado de la gran muralla digital que divide a China de Occidente. Y vamos a ver también lo que dice la prensa china, marca de la casa, a ver si eso nos ayuda a entender un poco mejor el mapa completo. Y vamos a recordar también cómo empezó todo. Y con el cuerpo en Buenos Aires, un ojo en Madrid y otro ojo en China, Eduardo García Granados, ¿qué tal?
Y si tuviera otro más, lo pondría en Pyongyang, sin duda. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que ha conseguido Xi Jinping en esta nueva cumbre. ¿Por qué es importante? Porque de alguna forma es un precedente a esas negociaciones o a ese diseño del futuro plan quinquenal. ¿De qué forma se ha reforzado el liderazgo de Xi Jinping? ¿Y cuáles son las distintas claves, esos puntos en los que el Partido Comunista de China y el Estado chino va a poner el foco en los próximos años? Porque, como ya hemos anticipado, China, a diferencia de buena parte de los países occidentales, planifica, a pesar de que a veces no nos lo deje del todo claro en sus comunicados. Desde luego planifica, y lo hace además con bastante claridad y contundencia. Ya lo decíamos en el anterior programa sobre este tema, los chinos no improvisan, los chinos planifican. Hoy contaremos también con Yaya Bin, que es comentarista de CGTN en castellano. Arrancamos. La base de datos. Informa Irene Zugasti. En la tarde de ayer martes, la prensa oficial china publicó las sugerencias detalladas para la redacción del 15º Plan Quinquenal de la República Popular. El plan, que aborda la planificación económica del país para el periodo de los próximos 5 años, es decir, de 2026 a 2030, se aprobará durante la sesión anual de la Asamblea Nacional Popular del próximo mes de marzo. Desde la semana pasada, cuando el Partido Comunista de China inauguró en Pekín la 4ª sesión plenaria de su 20º Comité Central para debatir precisamente este plan, toda la prensa económica echaba humo especulando sobre hacia dónde se dirige la economía china y cómo afectará este plan a los mercados internacionales. Coches eléctricos, microchips, inteligencia artificial. Se huelen los nervios en Occidente y no es para menos, la verdad, porque este 15º plan quinquenal fijará las prioridades económicas y sociales del país y muchos analistas sostienen que puede ser el más ambicioso hasta la fecha. Planes a 5 años vista, ¿eh? Qué diferencia. Y aquí no sabemos si en 2 años va a ser presidente del gobierno, no sé, Alvise. Menuda diferencia. En fin. Hace poquitas semanas, el 15 de este mismo mes de octubre, el economista Paul Krugman expresó una idea que ha vertido ríos de tinta en Occidente. China ha superado a Estados Unidos y Washington ya nunca podrá alcanzar a Pekín. Y no hace falta que lo diga un economista, un premio Nobel como Krugman, alguien que, bueno, se dice keynesiano, pero es un entusiasta defensor del libre mercado, por cierto. Es que los datos macroeconómicos, más allá de lo que digan o no digan gente como Krugman, señalan esta tendencia desde hace tiempo. De hecho, el propio economista estadounidense no es que admira el modelo chino, para nada, todo lo contrario, es un crítico feroz en lo económico y en lo político. Pero lo que plantea es que no se puede negar la evidencia, ¿no? Krugman sostiene que las políticas de Trump, que ahogan la inversión en ciencia o investigación, comprometen que Estados Unidos pueda seguir compitiendo con China. Porque Krugman es de esos que opina que, bueno, que Occidente todavía merece ser el faro moral y el hegemón económico del mundo, pero que lo tiene complicado. Bueno, pero vamos a dejar a un lado lo que opina un economista estadounidense, para variar, y vamos a ver qué nos dicen desde otras latitudes. Pues sí, pero igual hay que empezar a explicarlo desde los cimientos, desde el principio. Porque eso de plan quinquenal, que a algunos seguro les sonará fatal, a otros pues nos suena a economía planificada y eso pues no está nada mal vistos los resultados. Vean, para quien no ubique eso de los planes quinquenales, el origen de estos planes en China está intrínsecamente ligado al establecimiento de la propia República Popular en 1949 y a la adopción del modelo de planificación económica inspirado en el soviético para irlo adaptando poco a poco a la realidad china. Hay que tener en cuenta que Mao heredó una economía devastada por décadas de conflicto y que tenía como prioridad la reconstrucción nacional y el establecimiento de las bases de un Estado socialista. Así que, tomando el ejemplo soviético, apostó por la planificación centralizada, la priorización, en este caso, de la industria pesada y la colectivización del campo. El primer plan quinquenal chino fue lanzado oficialmente en 1953, aunque su diseño tomó varios años y no fue publicado en su forma final hasta 1955. Tenía varios objetivos a través de esa idea de control estatal planificado de la economía, ¿no? Pues, por ejemplo, como les decíamos, acelerar la industria, sobre todo la industria pesada, el acero, el carbón, la electricidad, aumentar la producción agrícola a través de una estructura de cooperativas y de reforma agraria, que derivaría en lo que luego se vino a llamar el gran salto adelante, y generar proyectos clave para construir infraestructuras. De hecho, hubo 156 proyectos que se construyeron gracias a la cooperación y transferencia de conocimientos, ¿no? Miles de ingenieros técnicos soviéticos viajaron a China en aquellos años. Los resultados de esta planificación dispararon el crecimiento industrial, pero también
generaron desequilibrios estructurales, especialmente en la agricultura y el mundo rural, que tuvieron que ir reajustándose a la coyuntura interna y también a la internacional para ir construyendo ese modelo económico chino que vemos en la actualidad. Bueno, con el que se va a aprobar son 14 los planes quinquenales que China ha aprobado desde la revolución y que cubren pues, áreas clave como la industria, la tecnología, el medio ambiente, la infraestructura o el bienestar social. El único periodo en el que no se ha contado con un plan fue el momento del ajuste económico en los años 60, tras el gran salto adelante. El modelo económico chino, por cierto, suele tener muchas etiquetas, ¿verdad?, puestas desde fuera, pero hay que aclarar cómo es definido oficialmente, que es como una economía socialista de mercado. En la Constitución, en su artículo 15, se dice lo siguiente: el Estado ha puesto en práctica la economía socialista de mercado. El Estado fortalece la formulación de la legislación económica, mejora los ajustes macroeconómicos y controla e impide, de acuerdo con lo previsto en la ley, que cualquier unidad o individuo interfiera con el orden social económico. Todos estos planes quinquenales fueron evolucionando. La reforma económica de finales de los 70, con la política de apertura de Deng Xiaoping, abrió la economía china a los mercados al mundo, y tras la crisis financiera internacional de 2008 hubo otro giro de timón para centrarse en la innovación y en el crecimiento sostenible, con objetivos pues, muy centrados en reducir la pobreza y en estabilizar la macroeconomía china. Y ahí pues llegó ese boom de crecimiento que disfrutan hoy. Este resumen que les hemos hecho es muy general, muy de brocha gorda, ¿no? Porque habría mucho que profundizar aquí, pero voy a darles unos datos de este último periodo que creo que pueden ilustrar esta evolución. Empiezo con datos del Banco Mundial, que dice en su web dedicada especialmente a China, que desde que China comenzó a abrir y reformar su economía en el 78, el crecimiento del Producto Interior Bruto ha promediado más del 9% anual y casi 800 millones de personas se han levantado de la pobreza. La erradicación de la pobreza extrema se logró a finales de 2020, como les decíamos. Casi 800 millones de personas rurales en China que vivían por debajo de la línea de pobreza fueron sacadas de la misma desde los años 80 hasta el 2020. Ahí es nada. El desarrollo económico no es el fin para que unos pocos se llenen los bolsillos, sino que es el medio para un equilibrio común. Esa es la idea. Igual es muy confuciano esto para los señores que hacen los informes del Banco Central Europeo. Venga, que voy a tirar yo otro dato. En 2024, las exportaciones de mercancías de China alcanzaron los 3.577 billones de dólares estadounidenses, representando aproximadamente el 14,6% del total mundial de exportaciones de mercancías, consolidándose así como el mayor exportador en todo el mundo. Tres datos. Entre 2014 y 2023, China presentó más de 38.000 patentes en el ámbito de la inteligencia artificial generativa, aproximadamente 6 veces las de Estados Unidos, según World Intellectual Property Organization. Ahí es nada. Pues ahí es nada, vamos, que China ha demostrado que es posible combinar, o que lo está haciendo bien, por lo menos esa visión estratégica económica, con resultados concretos que impactan pues, en la innovación, como las patentes que decía Manu, en el comercio, como lo que explicaba Edu sobre las exportaciones, y en la reducción de la pobreza y la estabilidad macroeconómica. ¿Pero qué se espera ahora de este nuevo plan quinquenal, del 15º? Pues por lo que conocemos de momento, hay unas cuestiones que tienen especial relevancia. Por ejemplo, primero, la autosuficiencia tecnológica total antes de 2035, o sea, de aquí a 10 años, con inversiones masivas en IA, en inteligencia artificial, en semiconductores, en biotecnología o en el sector aeroespacial. Además, China parece querer reforzar en paralelo la seguridad de estos sectores para hacerlos menos vulnerables a los vaivenes internacionales, por ejemplo, ante riesgos como la ciberseguridad, la protección de datos, a sabiendas de que el escenario geopolítico pues, es complicado. También va a crear una estrategia que se llama estrategia de doble circulación reforzada, es decir, impulsar el mercado interno como eje principal para independizarse de las cadenas de valor internacionales y evitar así depender de las distorsiones que puedan introducir la coyuntura internacional, por ejemplo, pues la política de las tariffs, ¿no? De los aranceles. Y otro elemento que se ha dado a conocer es la cuestión de la transición energética. Se ha señalado mucho a China por el impacto ambiental de su crecimiento, ¿no? Que es una cosa un poco hipócrita, ¿no? Viniendo de Europa esa crítica, ¿no? Después de siglos de industrialización descontrolada. Pero el caso es que en eso, China también está cambiando el paso. En la última Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Xi Jinping, que se conectó por videoconferencia, anunció la intención de reducir las emisiones de su país entre un 7 y un 10% para 2035, 10 años igual. Para esa misma fecha prevé aumentar un 30% además la producción de renovables dentro del mix eléctrico nacional chino.
Vamos, como lo resumía Lorenzo Tecleme, nuestro querido compañero, en su crónica, Trump dice que el carbón es hermoso mientras China anuncia el giro ecológico. Es un buen titular el que hizo Lorenzo, sí. Y en materia social, ojo, pues los objetivos son elevar los indicadores de calidad de vida, que sigue siendo una prioridad, ¿no? Y el reto es combinarlos con ese crecimiento. Se busca, de hecho, duplicar la renta per cápita, duplicarla respecto a 2020 y reducir las desigualdades regionales que todavía existen en China. Porque la felicidad en China es un concepto que está institucionalizado, es decir, que el Estado mide la satisfacción material también con indicadores como la prosperidad común o la armonía social, que son parte de esa filosofía del desarrollo, conceptos que ha ido acuñando el Partido Comunista Chino. Quinto plan parece pues asumir una posición más estratégica e incluso defensiva, priorizando autonomía, seguridad y liderazgo global. Por supuesto, en Occidente le atizan duro al plan, ahora nos contará Manu, y eso que hasta ahora no se ha terminado de redactar. Estamos hablando de borradores, no de un texto oficial que haya sido refrendado. Para eso habrá que esperar hasta marzo del 26. Pero bueno, aparecen críticas. Entre las más repetidas en los análisis que hemos chequeado están, por ejemplo, el cuestionamiento de los datos que se consideran propaganda china. Pero vamos, que ahí os hemos mostrado unos cuantos datos macroeconómicos de organismos internacionales, ¿no? También hay otra crítica, ¿no?, que es casi una profecía sobre que China está condenada a estancarse o a retroceder, pero bueno, eso de momento parece más un deseo de algunos que una realidad sobre el papel. También se señalan retos y amenazas como el envejecimiento demográfico o problemas sociales que podrían desestabilizar internamente a China. Pero bueno, les invitamos a que sean críticos y críticas con estas predicciones, ¿no?, siempre desde un lado del mundo, y con esta información, y que busquen la del otro lado y contrasten datos, porque si por estos profetas fuera, pues China estaría hundida en la miseria desde hace décadas, Ucrania habría ganado la guerra hace 2 inviernos, Alemania sería un motor económico que va a todo gas, o Israel sería un aliado fiable para nuestra seguridad. Sí, y cuidado también con quienes apuntan a que China ambiciona un oligopolio tecnológico y dominar la ciencia computacional o las telecomunicaciones o la industria militar, algo que, sea así o no, pues de nuevo es un poco hipócrita viniendo de Europa o Estados Unidos, que han venido haciendo esto durante siglos. Total. Y un último apunte que le robo también a Marcelo Muñoz, al que citábamos en la editorial. Los planes quinquenales no son simples documentos de planificación ni los decide un señor ahí solito en su despacho. Son resultado de un proceso de reflexión, de movilización de expertos, de academia, de funcionarios, de gente que representa diferentes niveles del partido y que acaban, bueno, pues en Beijing, ¿no? Así que elaborarlos implica a muchas personas implicadas en consultas, debates, estudios, son lo que se llama una hoja de ruta. La planificación estratégica y operativa que estudiamos aquí en Occidente, pues a menudo le ocurre lo contrario, ¿no?, que se convierte en un brindis al sol, en un documento que se publica y luego duerme el sueño de los justos en un cajón de alguna administración. Pero planificar implica marcarse objetivos, tener táctica, tener estrategia, designar responsables y evaluar resultados para poder rendir cuentas. Y si eso se hace con vista larga y más allá de las próximas elecciones o de la próxima rueda de prensa o del próximo tuit, pues hombre, claro, mejor que mejor. Gracias, compañeros. 青山遮不住，毕竟东流去。小院高墙是挡不住创新思维的。透过锻炼，最终将孤立自己。 Bueno, han escuchado las palabras del ministro chino Wang Yi, que cuando le preguntaban sobre todas esas críticas a su planificación económica, contestaba con una especie de dicho, ¿no?, de proverbio chino que decía algo así como: las altas montañas no pueden frenar el curso del río, que siempre acabará corriendo hacia el este. Manu Levin. ¿Cómo le gustan estas cosas a los chinos? Vamos, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. La prensa del decrépito Jardín Europeo mira de reojo al nuevo plan quinquenal de China con enfoques que combinan la atención o casi la obsesión hacia aspectos muy concretos del plan, spoiler, todo lo que tiene que ver con la tecnología, con algunos viejos clichés y también, por qué no decirlo, con algunos elementos interesantes. France 24, el plan de China a 2030. El próximo quinquenio priorizará la innovación y la seguridad económica. La Vanguardia, que enmarca esto mismo en clave de soberanía. China fija autosuficiencia tecnológica como uno de los ejes del próximo plan quinquenal. El País.
China sitúa la tecnología y la seguridad en el centro de su nuevo plan quinquenal. Ya veis que de una u otra manera se pone el foco en la dimensión tecnológica del plan, como decía, que es solo una pequeña parte de todo lo que hay sobre la mesa. El Comité Central Comunista, prosigue el país, se reúne en Pekín para dar forma a un programa económico que determinará las relaciones de la gran fábrica del planeta con sus socios comerciales. La gran fábrica del planeta. Bueno, pues he aquí uno de esos viejos clichés apolillados, el seguir viendo a China como aquella economía periférica basada en la mano de obra barata y en la exportación masiva de bienes manufacturados de baja estofa para nosotros, para que los consumiéramos, en el que hasta ahora era el primer mundo, mientras por aquí nos dedicábamos a la economía de alto valor añadido. Esa visión, que podría ser relativamente válida hace 20 o 30 años, pues hoy cada vez lo es menos. Claro, aquellos trabajadores chinos que en nuestros obsoletos imaginarios sobre ese país iban en bicicleta por una ciudad contaminada para trabajar de sol a sol cosiendo nuestra ropa por 4 duros, hoy viven mejor que todos nosotros, y quien no se lo crea, que vaya a China y lo vea con sus propios ojos. Desde este lunes, añade el país, cerca de 370 líderes del Partido Comunista de China se reúnen a puerta cerrada para dar forma al 15º Plan Quinquenal. Reliquia de la era soviética, el programa establecerá las guías esenciales para el desarrollo económico y social de la segunda economía mundial en lo que queda de década. Reliquia de la era soviética. Lo que empieza a ser una reliquia del siglo XX es Europa, convertida en un parque temático de monumentos para las vacaciones de los ricos del mundo y sumida en la más absoluta decadencia moral, económica y política. A ver si no va a ser que el modelo de planificación económica chino, lejos de ser una reliquia, como dice el país, va a definir un cambio de guardia en el poder mundial en el siglo XXI, porque en términos de resultados, lo estábamos comentando, pues está objetivamente superando en todo a los modelos capitalistas liberales occidentales. Bueno, pues foco mediático en nuestra prensa en lo que contempla el plan chino en términos de desarrollo tecnológico, como decía, que es lo que más se mira de reojo desde estas, en nuestro caso ahora sí, periféricas latitudes, y no es para menos, claro. Y me ha parecido interesante también, llamativo, el enfoque del diario El Mundo, que, aunque después también se enfoca en lo mismo, se fija en la continuidad histórica del sistema de planes quinquenales en China. El Mundo, China avanza hacia un nuevo plan quinquenal, el sistema planificado que pasó de la gran hambruna a erradicar la pobreza extrema. En los años 50 se buscaba construir fábricas, en los 80 reformar la economía, en los 2000 abrirse al mundo y ahora, dice El Mundo, abrazar la autosuficiencia tecnológica. Más de 70 años de planificación económica por parte del Estado y a través de planes quinquenales. Ya van por el 15º, vaya. Y esa continuidad histórica, qué raro, pero ¿no era que China ahora lo peta porque rompió con su pasado socialista y abrazó nuestro moderno y exitoso capitalismo? Eso debe de pensar más de uno por estos lares. Luego comentamos algo más sobre eso porque es importante. Antes, marca de la casa, lo adelantaba al principio, os traigo algunas piezas de la prensa china para que sigamos entendiendo mejor otros aspectos relevantes de este nuevo plan quinquenal, más allá de los que obsesionan a la prensa occidental, que son básicamente los que tienen que ver con las nuevas maquinitas tecnológicas, los chips, la robótica, la IA, etc. Por ejemplo, según el Diario del Pueblo, órgano oficial del Partido Comunista de China, la clave de bóveda del plan quinquenal y en general de la trayectoria económica china en los últimos tiempos tiene que ver con algo que va más allá de una parcela concreta como la tecnología y que marca una distinción clara con la primacía del capitalismo financiarizado en Occidente, que es la economía real productiva. Diario del Pueblo. 15º Plan Quinquenal. Esta tarea ocupa el primer lugar. Este es el titular. La cuarta sesión del 20º Comité Central del Partido Comunista de China estableció, dice este diario, 12 tareas estratégicas para el desarrollo económico y social durante el periodo del 15º Plan Quinquenal. En primer lugar, figura construir un sistema industrial moderno y consolidar los cimientos de la economía real. Colocar esta tarea en la primera posición demuestra la importancia indiscutible de la economía real. De cara al 15º Plan Quinquenal, el desarrollo sólido de la economía real sigue siendo la prioridad. La economía real es la base de una gran nación. La economía no puede alejarse de lo tangible para volverse puramente virtual. No importa cuánto progrese la economía real siempre será la base de nuestro desarrollo y de nuestra ventaja en la competencia económica internacional. El sistema industrial moderno es la base material y tecnológica de un país moderno.
debemos centrar el desarrollo económico en la economía real. Los hechos confirman que para promover la modernización al estilo chino debemos seguir fortaleciendo la manufactura y que el desarrollo nacional se logra a través del trabajo industrial y práctico. Es la piedra angular del funcionamiento económico. Sectores como la manufactura, la construcción, la agricultura y los servicios generan una gran demanda de mano de obra. Según los datos, más de 400 millones de personas en China trabajan en estos sectores, lo que representa el 53% del empleo nacional y constituye una garantía esencial, dice el Diario del Pueblo, para la estabilidad social y la mejora del nivel de vida del pueblo. También es el campo de batalla principal de la competencia internacional. La manufactura, como pilar clave de la economía nacional, está directamente relacionada con la seguridad estratégica del país. Desde el 14º Plan Quinquenal, China ha reforzado su ventaja de tener un sistema manufacturero completo. La base industrial del país se ha consolidado y ha mantenido durante 15 años consecutivos el primer puesto mundial en volumen, convirtiéndose en la fuente de confianza para resistir las incertidumbres externas. La economía china se forjó a partir de la economía real y en ella debe apoyarse para avanzar hacia el futuro. Aprovechando cada momento y trabajando con determinación, China, concluye Diario del Pueblo, se enfrentará a las incertidumbres del entorno externo con la certeza de una economía real, sólida, transformando sus ventajas tecnológicas en fortalezas industriales. Así, el gran barco de la economía china podrá atravesar las tempestades y navegar hacia mares más amplios. Que no falte, ¿no? Una buena metáfora literaria en el estilo político y periodístico chino, ¿eh? De todas formas, industria, manufactura, tecnología, construcción, agricultura, servicios, economía real productiva y el turismo masivo, Manu, y la especulación inmobiliaria y la timba financiera. Yo pensé que esos eran los motores económicos clave que hay que tener para molar y para ser un país ahí de primera división. Juzguen ustedes, aunque efectivamente eso es lo que nos dicen por aquí y es lo que tenemos por aquí, porque es lo que les va a nuestras élites capitalistas parasitarias e improductivas. Bueno, Manu, tampoco te pases. Vale que la economía española es un erial dominado por el turismo, el rentismo y la especulación. Pero, hombre, a cambio de eso, nosotros pues tenemos un sistema súper democrático y súper participativo para definir nuestras políticas. Claro, por supuesto. No tenemos planificación, pero sí participación, como con la ILP de regularización de los migrantes que está en un cajón, o la de no financiar la tauromaquia, que el PSOE impidió que se debatiera siquiera en el Congreso hace unos días. En fin, está interesante en relación a esto lo que cuenta esta otra pieza publicada hoy mismo en Diario del Pueblo, que también citábamos en el editorial, y que, ojo, insistimos, firma un empresario español, Marcelo Muñoz, presidente de la Fundación Cátedra China, embajador de amistad con el pueblo de China y decano de los empresarios españoles en China. El 14º Plan Quinquenal, una hoja de ruta hacia la modernización china, y explica algunas cosas más, además de las que citábamos al principio, que son las siguientes. Dice, los planes quinquenales chinos, esto lo decíamos sí, hace algunos minutos, no son simples documentos de planificación económica, son el resultado de un proceso de reflexión colectiva que moviliza a miles de expertos, académicos, funcionarios y representantes de todos los niveles del Partido Comunista de China, desde las provincias más remotas hasta los centros de poder en Beijing. Su elaboración implica a millones de personas en consultas, estudios sectoriales y debates estratégicos. Esa dimensión participativa y científica hace que el plan quinquenal no sea un decreto impuesto, sino una hoja de ruta compartida y asumida por toda la sociedad. Dimensión participativa del plan quinquenal, millones de personas implicadas. ¿Pero qué dice este señor lunático? Que se vaya a Cuba o a Venezuela, hombre. ¿No era que en China no existe la participación política? Y yo que pensaba que lo democrático es cuando, por ejemplo, no sé, 5 grandes empresas energéticas le redactan directamente las leyes al gobierno del Reino de España. Del Reino de España, participan. Sí. Eso sí que es participación de la sociedad civil, 5 empresas gasísticas que le redactaron al gobierno sus leyes. El 14º Plan Quinquenal, continúa Marcelo Muñoz, ha tenido 3 grandes ejes: consolidar la modernización económica, reforzar la autosuficiencia tecnológica y promover un desarrollo de alta calidad. En estos años, China ha dado pasos firmes hacia una economía impulsada por las llamadas nuevas fuerzas productivas, la innovación, la digitalización, la IA, las energías limpias o la biotecnología, sentando las bases de un modelo que no depende de la reproducción del capitalismo industrial clásico, sino que integra ciencia, tecnología y bienestar social bajo la guía del Estado. Otro hito trascendental, añade este empresario, del proceso que culmina con este 14º Plan Quinquenal
es la erradicación de la pobreza extrema en 2021. Más de 800 millones de personas han salido de la pobreza en 4 décadas, una hazaña sin precedentes en la historia humana. Frente a los modelos atlantistas, hoy sumidos en crisis de legitimidad y hegemonismos excluyentes, China, dice el autor de esta pieza, ofrece una vía basada en la planificación a largo plazo, la cooperación internacional y la confianza mutua. Europa, y especialmente España, deberían tomar nota de esta experiencia. El viejo modelo de bloques, de confrontaciones y desconfianzas, concluye, ha demostrado su fracaso. Oye, pues lo tiene bastante claro este tipo, que insistimos, es un empresario, no un maoísta. Porque más allá de las filias y las fobias ideológicas de cada cual, pues los resultados, la verdad, es que son inapelables. Una piececina más que os traigo de la prensa china, me perdonáis la densidad, pero creo que aporta elementos. Otra pieza que se enfoca en otro aspecto fundamental de la transformación de la economía china en los últimos tiempos, dedicada especialmente a los compañeros del país. Agencia de noticias Xinhua. El Partido Comunista de China marcará la pauta para el nuevo plan quinquenal, crucial para impulsar la modernización, se titula, y dice lo siguiente: a medida que China acelera la creación de un nuevo paradigma de desarrollo, la demanda interna se expandirá aún más para convertirse en el principal motor y el ancla del crecimiento económico. Este año, el Gobierno central ha priorizado impulsar vigorosamente el consumo, aumentar la rentabilidad de la inversión y estimular la demanda interna en todos los ámbitos. Se liberará el potencial del consumo en sectores como la economía del hielo y la nieve, la economía plateada para las personas de la tercera edad y la economía de baja altitud, así como en las zonas rurales. Demanda interna, demanda interna, demanda interna. En fin, uno de los motivos por los que, volviendo a la pieza del país que estábamos comentando al principio, ya no cabe hablar de China, que tiene la clase media más grande del mundo, 700 millones de personas, una inmensa y creciente capacidad de consumo y el mayor PIB mundial en paridad de poder adquisitivo, como una mera fábrica del planeta. Efectivamente, algunos aún creen que China es, pues no sé, como India o como Indonesia. En fin, hasta aquí creo un vistazo panorámico a ingredientes económicos clave del plan quinquenal que no encontrarán en la prensa española y europea, pero vamos a acabar comentando algo importante sobre la dimensión política de todo esto. Veíamos antes una pieza de El Mundo que se fijaba en la continuidad histórica de los planes quinquenales en China desde aquel primer plan quinquenal maoísta allá por los años 50, y quiero que escuchemos un corte de CGTN. Más que cifras, hoy exploramos los planes quinquenales de China, que no quedan olvidados, enterrados en un cajón ni en un PowerPoint. Y que ya llevan más de 70 años marcando el rumbo. 5. Son los años que duran los planes quinquenales en China. Más que tu celu. Desde el año 1953, cada plan quinquenal fija metas económicas y sociales con indicadores concretos. Revisar su trayectoria revela los datos del progreso del país y nos enseña qué debemos ajustar. Desde el año 1953 cada plan quinquenal fija metas económicas y sociales. Pero ¿cómo que llegan funcionando así desde 1953? Es decir, 4 años después del triunfo de la revolución maoísta. A ver, yo insisto, compañeros, ¿no era que el modelo chino ya no tiene nada que ver con todo aquello y que la clave de su éxito es precisamente haber roto con el socialismo y haber empezado a hacer las cosas como Dios manda, como en Occidente, como nosotros? Ya, lo de que si algo de China no mola es porque es comunista, pero si algo de China sí mola es porque es capitalista, ¿no? Eso de que es un poco como el meme ese. Al Partido Comunista Chino le está yendo de cine. China no es comunista, es capitalista y por eso le va bien. Ok, entonces hagamos capitalismo como hace China. No, eso sería comunismo. Bueno, hoy es un buen día para cuestionar ese discursito porque, claro, cada vez que China saca un nuevo plan quinquenal, pues vuelve a primer plano el hecho de que, por más que haya habido, por supuesto, cambios y virajes sustantivos en la política china a lo largo de estas 7 décadas, hay una continuidad histórica de este modelo de planificación desde los primeros planes quinquenales de Mao. Cada vez que China saca un nuevo plan quinquenal, pues nos recuerda que allí, en ese país, sí, hay mercado, hay sector privado, hay gente que puede hacer mucho dinero, pero manda el poder político, manda el Partido Comunista. Y eso nos retrotrae, le pese a quien le pese, a cómo empezó todo y a cuándo y a quiénes sentaron las bases para la China de hoy. Fueron estos tipos que en 1949 unificaron China y la liberaron de la dominación extranjera,
liquidaron con una reforma agraria el poder de los terratenientes, que sin duda habrían boicoteado todos los procesos posteriores de desarrollo, elevaron 10 años la esperanza de vida, alfabetizaron el país, sentaron las bases industriales de China y situaron al poder político, esto es clave, por encima, que es precisamente lo que permite que hoy estemos hablando del 15º plan quinquenal. Bueno, desde luego, más allá de la existencia o no de esa continuidad histórica y de los cambios sustanciales al modelo comunista de Mao, que pues no hay que negarlo, supusieron las reformas de Deng Xiaoping desde los años 90, hay algo sobre lo que caben pocas dudas. Si el Kuomintang y no el Partido Comunista hubiera ganado la guerra civil en 1949, hoy China probablemente sí sería como India o como Indonesia, una semicolonia de mano de obra semiesclava dominada por el capitalismo foráneo y rota por la extrema desigualdad. Afortunadamente no sucedió, así que hola 15º plan quinquenal de China. Gracias, Manu. A mí me dicen hace unos años que voy a estar en un club de opinión en la radio pública y se va a plantear que quizá, aunque no sea una opinión personal, pero que es lo que dice Financial Times, pero que quizá Financial Times está señalando que Europa va a tender a acercarse más a China que a Estados Unidos, no me lo hubiera creído. Creo que esto es representativo de la época en la que estamos viviendo, en la que ciertamente hay un mundo multipolar y en la que quizá tenga que venir Financial Times a decir lo evidente, que a lo mejor para Europa China es un aliado comercial y político más interesante que los Estados Unidos. Esto sí es un debate serio. Por aquí sí van los tiros. Edu García, todo tuyo. Clima de guerra, con Eduardo García. Bueno, esta semana se ha celebrado uno de los eventos políticos, como decimos, más importantes del año en China, la 4ª sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China, de lo que venimos hablando, vaya. Puede sonar a reunión rutinaria o secundaria por el nombre, pero créanme que no lo es. Es un encuentro que, aunque estaba previsto desde hace varios meses en el calendario político de Pekín, ha ido adquiriendo un significado especial por lo que anticipa. Es el inicio del proceso que va a desembocar en el próximo Plan Quinquenal 2026-2030, como les contábamos, y que se va a aprobar oficialmente en marzo del 2026. No se trata entonces de una simple cita burocrática, sino que es la antesala del documento que va a marcar la estrategia económica, sí, pero también militar, social o política de China durante el próximo lustro. Exactamente, porque China, como les hemos contado varias veces, y estamos insistiendo tanto hoy, planifica en serio. Tradicionalmente, esta sesión se celebra a finales de año, justo antes de las 2 sesiones de marzo, la del Parlamento Nacional y la de la Conferencia Consultiva Política, pero esta vez no era la 5ª, sino la 4ª, y eso refleja un reajuste en el ritmo interno del partido, un síntoma de que algo se está moviendo y acelerando en la estructura política china. Esta 4ª sesión, además, cumple con una función muy concreta: definir las recomendaciones que van a servir de base a ese plan quinquenal del que hemos estado hablando. Y ahí es donde reside su relevancia, porque a través de esas recomendaciones podemos leer entre líneas esas prioridades estratégicas de China para ese nuevo ciclo que se extenderá hasta el 2030. Como les contábamos, el próximo plan quinquenal se extenderá de 2026 a 2030. En 2027 se celebrará el 21º Congreso Nacional del Partido Comunista. Y todo apunta a que Xi Jinping renovará a sus 3 cargos fundamentales: secretario general del partido, presidente de la República y jefe de la Comisión Militar Central. Sigue Xi en su intento de consagrarse como uno de los 3 grandes, junto a Mao Zedong y a Deng Xiaoping. Sí, va bastante por ahí. Y 2027 marca también el centenario del Ejército Popular de Liberación. Un hito que está cargado de simbolismo político y de simbolismo militar. Esa coincidencia de fechas refuerza la necesidad de mostrar resultados, estabilidad y fuerza. En otras palabras, el nuevo plan quinquenal va a ser también un plan de legitimación interna del liderazgo de Xi Jinping. Y ahí entra un segundo elemento, más geopolítico si se quiere. 2027 es visto por muchos analistas como la ventana de oportunidad para una eventual operación militar china sobre Taiwán. Una operación que, no obstante, cabe matizar, los medios occidentales llevan adelantando, lo han adelantado 70.000 veces en los últimos 10 años y nunca termina de suceder. Bueno, hay señales, eso sí, no hay confirmación oficial, evidentemente, pero los ejercicios militares en Fujian y el desarrollo de capacidades anfibias y cibermilitares
pues son señales de que China se prepara para poder actuar, al menos si lo llegase a considerar necesario, y para poder disuadir a un Estados Unidos que sigue teniendo bases militares en el Asia-Pacífico a miles de kilómetros del continente americano. Bueno, volvamos. El comunicado final del Comité Central se publicó, como es habitual en la política china, en un lenguaje muy denso, lleno de metáforas, lleno de conceptos, en algunos casos incluso vagos, y lleno de repeticiones. Pero tras esa capa retórica se pueden distinguir claramente 4 grandes ejes de acción para el próximo quinquenio, 4 grandes prioridades. Liderazgo científico y tecnológico, reforzamiento de la seguridad nacional en un sentido bastante amplio, autosuficiencia estructural del país e impulso del consumo interno. 4 pilares que además conectan claramente con los objetivos de largo plazo que se fijaron para el año 2049, el centenario de la fundación de la República Popular de China tras la Revolución. Esa prosperidad común y esa revitalización de la nación china que se tienen como objetivos para ese año 2049. Empecemos por el primero, Edu, el liderazgo tecnológico. China ha entendido, ¿no?, que la competencia con Estados Unidos y con Occidente en general se libra sobre todo en el terreno de la cuarta revolución industrial. Semiconductores, inteligencia artificial, robótica, avanzada computación cuántica, biotecnología, energías limpias. Así que es altamente probable que durante los próximos años veamos cómo el Estado subvenciona de forma masiva a sectores estratégicos, impulsa la investigación estatal y privada y crea los famosos campeones nacionales que pueden competir con Silicon Valley. Pueden hacer todo esto gracias a la planificación. En fin, el segundo gran eje, el impulso del consumo interno. El modelo económico que catapultó a China durante 4 décadas, ese que les contábamos, basado en exportaciones, en manufactura y en un sobreempleo de la mano de obra nacional, está claro, ya ha empezado a cambiar. Lleva ya, de hecho, unos cuantos años cambiando. No obstante, hoy el consumo privado representa apenas el 39% del PIB frente al 65% de Estados Unidos. Y para Pekín, esto es una vulnerabilidad seria. Porque si las ventas al exterior pues cayesen drásticamente por sanciones, por tensiones o por guerras comerciales, la economía doméstica china pues podría verse seriamente afectada. El Partido Comunista habla de nuevos patrones de desarrollo sostenible, aunque en el fondo es algo bastante menos retórico. Redistribución de renta, refuerzo de la protección social y los servicios públicos y, en general, medidas de impulso a los consumidores nacionales, lo comentábamos antes también. Una transformación profunda que podría modificar incluso la cultura económica china. Después de décadas donde crecer a 2 dígitos era sinónimo de éxito, ahora la consigna es crecer bien, no crecer más. Tercer eje, la seguridad nacional. Pero ojo, en China este concepto no se reduce a lo militar, estrictamente militar o a lo fronterizo, sino que incluye también la legitimidad política del partido, la cohesión social, la autosuficiencia alimentaria, algo que siempre ha preocupado bastante al Estado chino y con razón, porque hay una descompensación tremenda entre la cantidad de ciudadanos a alimentar y la capacidad y proporción de la tierra cultivable en China. Pero bueno, también se incluye la lucha contra el crimen organizado. En fin, que eso de la seguridad nacional abarca muchos frentes. Pero que sean varias cosas, varios temas, no hace que se le dé menos peso al Ejército Popular de Liberación, o sea, a las Fuerzas Armadas chinas, ¿no, Edu? No, en absoluto. El poder duro sigue siendo importantísimo. Y ya os anticipo que el presupuesto destinado al ejército chino va a seguir en aumento. Y que de hecho lleva creciendo de manera ininterrumpida en términos absolutos desde la década de los 90, en paralelo, eso sí, al crecimiento general de la economía del país. Para el año 2027, tanto Xi Jinping como en general el Partido Comunista hablan de un ejército capaz de ganar guerras, así lo dicen. Capaz de ganar guerras. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Van a invadir Taiwán, Corea del Sur, Australia, India? No, tranquilo, Manu. No es tan así, aunque en Occidente tiende a venderse como tal. Se habla de poder ganar guerras, pero no hay documentos que anticipen que China tenga voluntad de desatar ninguna. Y se habla de 2027 como punto de inflexión y de 2049 como aniversario de la fundación de la República Popular y como horizonte temporal en el que el país pues, se habrá de haber consagrado ya en un país desarrollado y con un ejército pues a la altura de una verdadera superpotencia. Y vayamos a la interna, porque en China hay interna, ¿no, Edu?
Claro. A diferencia de la caricatura habitual que suele hacerse, en China siempre ha habido discusiones políticas de fondo, si no, no podrían haber hecho los cambios que impulsó Deng Xiaoping. Y las ha habido tanto dentro del Partido Comunista como entre distintos partidos y dentro del Estado. Y bien lo saben esto los estudiosos del largo ciclo de la política faccionalista, que por cierto Xi Jinping se puso como objetivo terminar, ponerle fin. En ese sentido, la cuarta sesión ya advierte de un refuerzo ostensible del poder interno de Xi Jinping y lo extiende además al aparato militar. Ha habido varias destituciones y ausencias que nos anticipan una purga importante de funcionarios militares y políticos, por utilizar el término clásico. Tal como pasó en el anterior congreso del partido en 2022, Xi y su gente han ampliado su control en el partido, o eso parece. El éxito de la campaña anticorrupción que Xi Jinping impulsó al llegar al cargo allá por 2013 y el éxito de sus planes económicos y de su diplomacia multipolar, pues han reforzado su liderazgo simbólico y le han dado bastante margen de actuación en el partido. Hasta cierto punto se podría decir que se lo ha ganado. Bueno, además de ganárselo, lo ha sabido utilizar, de esto no cabe duda. La renovación moral del partido, que así es como se define en la prensa china, se traduce en la práctica en la reducción de las grietas internas y en un verdadero cierre de filas en torno al liderazgo de Xi Jinping. Y Edu, ¿y en el comunicado de esta reunión tan importante se menciona Europa? No, apenas. Se habla de política internacional, sí, pero ligeramente. Se puede intuir que hay recelos con el orden hegemónico estadounidense, lógicamente, y que Pekín percibe al mundo hoy más hostil que hace unos cuantos años. O sea, en realidad lo de siempre, lo que ya sabemos que piensan en China. Pero en general es bastante interesante observar esa autopercepción. Se sobreentiende en China que todavía hay preocupación por asuntos internos como el de Taiwán o el de Hong Kong. Bueno, de hecho, Edu, el gobierno de Xi Jinping pudo solventar a grandes rasgos la crisis hongkonesa de hace unos años, ¿no? Justamente, y ese tipo de eficacia a la hora de mantener el orden interno cuando las papas queman más ha reforzado bastante la imagen de Xi Jinping dentro del partido y dentro del país. No hace tanto tiempo de aquella crisis en Hong Kong que tanta bola, tanta difusión se le dio en Europa y que el partido pues ya hace unos años dio prácticamente por cerrada porque efectivamente consiguió solventarla. Mirad este vídeo, este pequeño vídeo, esta particular versión del himno nacional que fue vista a lo largo de todo el país y que había sido grabada en Hong Kong después de aquella crisis política. Bueno, por si alguien se ha percatado, lo confirmo. Ese que salía cantando el himno en el medio era Jackie Chan. Bueno, cualquiera que lo vea pensará que el conflicto hongkonés se cerró definitivamente. Y aunque no es 100% así,
realmente casi que es así. En fin, que China se ve a sí misma como una superpotencia en construcción que logra consolidar su unidad política interna, que solventa sus crisis políticas internas sin romper el modelo y que no cuestiona el liderazgo ideológico, político y militar a grandes rasgos del presidente Xi Jinping ni muchísimo menos del Partido Comunista de China. Así que ya saben, como siempre ocurre con Pekín, lo importante no es lo que se anuncia, sino lo que se entrevé y sobre todo lo que se prepara con mimo y con planificación. Los comunicados del partido nunca dicen más de lo que deben, pero tampoco menos de lo que quieren que entendamos desde fuera. China avanza el tablero, se mueve y 2027 asoma como un punto de inflexión. Muchas gracias, Edu. Los planes que se están incluyendo en el 15º plan quinquenal son fundamentales. Este plan aporta la meta de residuo cero, lo que representa un gran paso hacia el futuro, tal como China ya ha hecho con la biodiversidad. A través del desarrollo de alta calidad, China se ha convertido en líder mundial en numerosos campos, especialmente en la investigación científica y la innovación. Es un socio clave para las principales economías y el socio comercial preferido para la mayoría de los países, actuando como una fuerza estabilizadora en el comercio global. Tenemos grandes expectativas en el fortalecimiento del consumo y en la mejora del bienestar de la población. Pues como les adelantábamos al principio, hoy tenemos la suerte de contar con Yaya Bin, es comentarista de CGTN en español. Le hemos pedido que nos explique, para completar la información de hoy, cuáles son los ejes principales del nuevo plan quinquenal de China y en qué medida considera que la capacidad de planificación económica por parte del Estado chino define el sistema chino y marca la diferencia, digamos, respecto a los sistemas liberales occidentales. Esto es lo que nos ha contado. Gracias por la invitación. Pues China está en el proceso de elaboración de su 15º plan quinquenal y para esto resultan cruciales las recomendaciones para su formulación aprobadas hace poco en la 4ª sesión plenaria del 20º Comité Central del Partido Comunista de China. Y a través de estas recomendaciones podemos entender el rumbo y las prioridades de desarrollo económico y social del país asiático. Entre los principales objetivos establecidos en el documento de recomendación, el primer puesto lo ocupan los avances significativos en el desarrollo de alta calidad, seguido por las mejoras sustanciales en la autosuficiencia y fortaleza científica y tecnológica. El gobierno es consciente de que para aspirar a un crecimiento sostenible es fundamental la transformación industrial y lograr un desarrollo impulsado por la ciencia, la tecnología y la innovación. Y esto también supone una reafirmación y continuidad de las políticas de desarrollo de China en el último lustro y una medida para enfrentarse a las incertidumbres y fragilidades actuales de las cadenas industriales de la actualidad. Entonces está muy claro que en los próximos 5 años el país, por una parte, fomentará el desarrollo de la economía real, consolidándose como un país fuerte y manufacturera, mientras que dedicará inversiones y esfuerzos aún mayores en las industrias estratégicas y emergentes, como por ejemplo la inteligencia artificial, la biotecnología, los semiconductores, la computación cuántica y las energías limpias, entre otros. Son áreas que no solo impulsan el desarrollo económico, sino que garantizan la autosuficiencia tecnológica del país. El desarrollo de alta calidad también se refleja en la consolidación de la demanda interna como un motor principal del crecimiento económico. En los últimos años, China viene fomentando la formación de un nuevo patrón de desarrollo denominado doble circulación, es decir, tomar el mercado interno como pilar mientras se permite que los mercados internos y externos se impulsan mutuamente. Es un rumbo muy importante. Cuando por fuera existe mucha incertidumbre, el país enfatiza más la importancia del mercado interno. Pero esto no quiere decir que ha cambiado la política de apertura. El mercado interno es como una base fundamental para garantizar la estabilidad del desarrollo del país. Mientras tanto, el gobierno ha dejado claro que continuará ampliando la apertura a un más alto nivel. Merece la pena destacar que la recomendación planteó la meta de que hasta 2035 el PIB per cápita de China esté a la par con el de un país desarrollado de nivel medio.
En 2024, el PIB per cápita de China superó $13,000, es decir, para cumplir esta meta, el país tiene que mantener un crecimiento anual de entre 4% y 5% en los próximos 10 años. Considerando los enormes cambios en el mundo y la incertidumbre del entorno externo, es una velocidad relativamente rápida. Pero esto demuestra la confianza que tiene el gobierno chino por su perspectiva económica. En cuanto a su segunda pregunta, una comparación entre el modelo económico de China y el modelo económico occidental. En primer lugar, quiero aclarar una cosa. No es tan exacto decir que la economía de China es planificada, algo totalmente contrario de la economía occidental liberal. Prefiero describir el sistema de China como una combinación orgánica y sinérgica de la mano invisible, que es el mercado eficaz, y la mano visible, que es el gobierno proactivo. No es una economía de mercado pura, ni una economía planificada tradicional, sino un híbrido que busca aprovechar las ventajas de ambos mecanismos. China reconoce el papel fundamental y decisivo del mercado en la asignación de recursos. Esto implica, por ejemplo, la mayoría de los precios de bienes y servicios están determinados por la oferta y la demanda, no por decreto gubernamental. Se fomenta la competencia entre empresas, lo que impulsa la innovación, la eficiencia y la calidad. En resumen, el mercado es la fuerza principal que dirige el trabajo, el capital, los recursos, entre otros. Entonces el Estado no es un mero espectador, sino que es un regulador activo. Sus funciones clave incluyen, por ejemplo, la planificación estratégica a largo plazo, macroregulación de la economía, corrección de fallos de mercado, entre otros. Bien, ahora, ¿cuáles son sus ventajas? El sistema de planificación a mediano y largo plazo de China puede garantizar la persistencia de los objetivos nacionales a largo plazo, asegurando que la estrategia del desarrollo del país no se desvíe. Por ejemplo, la meta de realizar básicamente la modernización hasta mediados del siglo XXI fue planteada por primera vez en 1987 y ahora la meta es que hasta 2050 se realiza de forma completa la modernización socialista. O sea, no ha cambiado las metas a largo plazo. Pero en los últimos casi 40 años, con un lustro tras otro, el país sí que se acerca cada día más a su meta. Otra ventaja es que el sistema chino permite movilizar recursos de manera más efectiva a nivel nacional para abordar los proyectos importantes y desafíos estratégicos como, por ejemplo, los grandes infraestructuras, la innovación tecnológica o responder a las crisis. Esto sería difícil de lograr solo con fuerzas de mercado. No digo que el sistema de China es mejor que el del Occidente, pero la trayectoria de desarrollo de China ha demostrado que se trata de un sistema que corresponde con la necesidad y realidad de China, lo que contribuye significativamente al desarrollo estable y sostenible del país. Pues agradecemos mucho a Yaya Bin su análisis, su perspectiva. Y antes de acabar el programa hoy les vamos a pedir un favorcito. Miren, La Base es una de las podcasts nominados a los premios iVoox 2025 y si votan, que solamente tienen que escanear este QR que aparece en su pantalla, pues apenas toma menos de un minutito y bueno, pues cada voto suma en esas nominaciones, ¿no? Así que gracias por su apoyo y ahora sí que sí, recuerden hacerse socios y socias de Canal Red en apoya.canalred.tv. Les vamos a dejar con un tema de Lai que se llama Lit. Eso es cosa de Edu, que sé que nos recomienda las canciones chinas. Hasta mañana.